Muy buen amanecer. Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana, en este hermoso amanecer, en este hermoso despertar. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. Saludo fortísimo para todas, para todos los que nos siguen a través de este Ministerio Internacional Unicristo. Saludo para los pastores, para los profetas, evangelistas. Bendiciones del cielo para todas. Un abrazo para el pastor Marcelo Parrella, su amada esposa ya en Brasil. Vamos a compartir pues un tema, una palabra allí que hemos venido compartiendo acerca de la victoria de Cristo. La victoria de Cristo, el tema. Bueno, muchas personas no están conscientes de lo que representa esta gran victoria de Cristo. Para el tiempo que vivimos es muy importante refrescar esos conocimientos. Fíjense lo que hemos venido conversando de lo que Cristo venció y por qué tuvo que vencer, qué alcance tuvo esa victoria, qué implicaciones tiene para la vida de los seres humanos en la actualidad. Es muy importante entender esto para tener una vida en plenitud, una vida en confianza, una vida plena en Dios. Cristo vino a cumplir lo establecido por Dios y lo cumplió a cabalidad. Por eso cuando estaban bautizando a Jesús, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Me complace, Él es mi Hijo, a Él oí. Es maravilloso. Venía a hacer el trabajo que le hacía falta pues a la humanidad. Por eso Él dijo: yo soy la luz del mundo, dijo Él, yo soy la luz del mundo. Bueno, en los temas anteriores hablamos de la palabra consumado es. Quisiera profundizar un poco sobre esa palabra. Consumado es simplemente como lo dice el apóstol Pablo. Veamos allí Romanos capítulo 7, el versículo 1. Romanos capítulo 7. Vamos a ubicarnos allí en la carta de Romanos capítulo 7, el versículo 1. Dice la escritura de la siguiente manera. Romanos 7:1. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Bueno, él empieza hablando aquí, el apóstol, con las personas que supuestamente conocían la ley, que estaban en Roma y que estaban haciendo una liga de judaísmo y cristianismo. Les costaba mucho tener esa vida plena en Cristo, esa plenitud, porque había una mezcla de religión. Y el apóstol Pablo, por esta carta, específicamente está hablando de la justificación. Esta carta de Romanos, de aquel sacrificio de Cristo que trajo una vida de abundancia para todos, justificación de vida, palabra que utiliza el apóstol Pablo en esta carta allí. Justificación de vida, para que reine en vida. Palabra, por supuesto, allí. Hay que creer, hay que entender lo que significa cuando llega allí al capítulo 7. Allí va a comenzar a hacer una aclaratoria muy importante el apóstol. Leamos el capítulo 7 allí. Vamos a leer el capítulo 7. Vuelvo a leer el texto, el versículo 1. Dice: en el nombre del Señor, ignoran, hermanos, porque hablo con los que conocen la ley, que se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer que tiene marido, mientras el marido vive, está ligada a éste por la ley. Pero muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que mientras vive el marido, el que se une a otro hombre se llamará adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que si se une a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas
de otro, a saber del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, me gusta cómo el apóstol Pablo viene, allí utiliza estos verbos maravillosos, haciendo una aclaratoria, una enseñanza muy sistemática. Dice el versículo 5, vuelvo a leerlo, porque mientras estábamos, tiempo pasado, ¿verdad?, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran tiempo pasado por la ley actuaban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la cual estábamos sujetos, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco hubiera conocido la lujuria si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda concupiscencia, porque si la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley viví un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que era para vida, para mí era muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces hay una pregunta y un signo de interrogación. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, sino que el pecado, para mostrarse como pecado por lo que es bueno, produjo en mí la muerte, para que mediante el mandamiento el pecado llegase a ser pecaminoso en extremo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni hago lo que quiero, antes bien lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior no me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con las carnes a la ley del pecado. El apóstol Pablo hace una aclaratoria importantísima aquí. Bueno, va a comenzar a hacer una aclaratoria allí. Le está hablando a los que conocen la ley, los que vivían en ese régimen de la ley, de ese régimen de la letra, porque lamentablemente cuando no se lee correctamente esta carta, la Biblia ubicándose allí en el contexto, en el tiempo y el espacio de las palabras que se están utilizando, entonces pensamos que lo dice la Biblia. Eso es entonces para aplicárselo a todas las personas, ¿no? Aquí está hablando con los que conocen la ley y es específicamente allí. Y como la ley tenía a la mujer atada al marido y que solo la muerte la podía librar del marido. Bueno, le estaba dando una enseñanza allí a los que estaban bajo ese régimen de la ley y no entendían lo que era la nueva vida en Cristo. Bueno, ese texto que dice que estábamos en la carne era que estaban en la ley. La victoria de Cristo trajo un nuevo orden, un nuevo régimen en el Espíritu. Nosotros nacimos después de esa gran victoria de Cristo. Hablamos allí en los temas pasados de un texto que es bíblico, que dice que no hay justo ni aún uno allí,
ya estaba allí en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo lo trae a colación, pero no para establecerlo como una doctrina. Cristo vino a justificarnos por la obra que Él hizo allí en la cruz. Hasta el capítulo 3, esa palabra era efectiva. No hay justo ni aún uno. Hasta el capítulo 3 de Romanos, esa palabra era efectiva. No hay justo ni aún uno. Pero ahora en Cristo somos justificados por su gracia, por su sangre. Bueno, por su gracia, por su sangre, por su vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer allí una separación. Siempre esa separación allí. Hay algo importante en la historia. Antes y después de Cristo. Antes y después de Cristo. Una separación, una división. En la historia de la humanidad, nosotros todos nacimos después de Cristo. Eso quiere decir que hemos nacido después de esa gran victoria. Nosotros nunca estuvimos bajo ese régimen de la ley. Nunca fue para nosotros, porque no vivimos allí. Nosotros nacimos después que Cristo venció. Esto es importante entenderlo, porque a veces hay personas que están viviendo en el Antiguo, creen que están viviendo allí todavía en el Antiguo Testamento. No, y en el Antiguo y en lo Nuevo. Eso no es así. Nosotros nacimos bajo el régimen del Espíritu, no bajo el régimen de la carne. Por eso cuando usted estudia la Biblia y se ubica en el contexto histórico que está estudiando, entonces se hace esa pregunta y le pregunta al texto. Usted se hace esa pregunta y le pregunta al texto. ¿Quién dijo esto? ¿Dónde se dijo? ¿A quién se les dijo? ¿Bajo qué pacto se dijo? Bueno, hay palabras que no son aplicables a nosotros. Es decir, no tienen incidencias directas para hoy, para el tiempo presente que sean aplicado para nosotros. Por ejemplo, la circuncisión es bíblica, pero no tiene nada que ver con nosotros. La circuncisión no tiene nada que ver con nosotros. Nada, absolutamente nada que tiene que ver con nosotros. Pero el apóstol Pablo hace allí una comparación. La circuncisión no es de la carne, porque ahora estamos bajo un nuevo régimen. Ahora es la circuncisión del Espíritu. Y fuimos pues circuncidados en Él, pues en Cristo. Dice el apóstol Pablo, porque no pertenecemos al antiguo régimen. Hay que entender, pues, la bendición grande que tenemos ahora por medio de la victoria de Cristo. En la ley era por el hacer. En el tiempo de la ley era por el hacer. El régimen de la carne, el de la ley, era por el hacer. Ahora el régimen del Espíritu es por el creer. Qué diferencia tan grande. El régimen del Espíritu es ahora por el creer. Es diferente. No es por lo que haces, es por lo que crees. Es por lo que eres en Él, en Cristo. Dios no te ama por lo que tú haces, por tus muchas obras. No es por tus muchos sacrificios. Él te ama porque fuiste bendecido, justificados en Cristo. Ya no son tus obras lo que te justifica. Es la obra y el mérito de aquel que venció, que es Cristo. Vamos ahora a la carta de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas capítulo 3, el versículo 6 de la carta de Gálatas. Leamos aquí Gálatas 3, 6. Mire cómo dice esta palabra maravillosa. Como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Recordemos aquí que el régimen de la ley es por el hacer. Allí es el apóstol Pablo hace el énfasis. El que hiciera estas cosas, la ley, bueno, el que hiciera estas cosas, pues la ley es por el hacer. ¿Ve? La ley es por el hacer. La fe es por el creer. Bueno, es diferente. Hay dos polos opuestos allí. El apóstol Pablo nos los está enseñando muy claro, de una forma allí maravillosa.
No porque el apóstol Pablo no porque el apóstol Pablo está allí redundando en el tema. No, él hace el énfasis, el hacer y la fe. Allí nosotros no estamos por el hacer, es por el entender. ¿Ve? Nosotros no estamos por la ley, sino por la fe. Es por es entender lo que creemos. ¿Cuál es nuestra creencia principal? Bueno, que Cristo venció, que Cristo ha vencido. Es una palabra que usted tiene que tener allí siempre presente. Cristo venció. Él cargó todo allí en la cruz. Ya no hay más sacrificio. Todo es por medio de Cristo. Esa palabra que se da allí en Habacuc. Fíjense que la fe de los antiguos era la fe que ellos manifestaban, que ellos se esforzaban por creer. Hoy la fe es diferente, es un don recibido de parte de Dios. Pero también se le llama un nuevo pacto. Bueno, no escrito con tinta, dice el apóstol Pablo, haciendo mención con el Espíritu allí, en E mayúscula, con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Nos cubre allí la obra de Cristo. Ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas, estamos bajo el dominio de su Hijo Jesucristo. Nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino de su Hijo amado, porque Él ha vencido. ¿Y quién es el que ha vencido? Bueno, Cristo es el que ha vencido. Vamos a ver allí Habacuc capítulo 2, el versículo 4. Vamos a ubicarnos en el libro de Habacuc, capítulo 2. Leo en el nombre del Señor. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta, mas el justo por su fe. Fíjense lo importante de esta palabra, el justo por su fe vivirá, dice allí el profeta Habacuc, profeta menor del Antiguo Testamento. La fe tiene un nombre ahora, queridos hermanos, y es Cristo. La fe ahora tiene un nombre y esa fe es Cristo. No es la fe de un hombre, es Cristo. No es un esfuerzo humano, es por la misericordia, es por su gracia. La fe es un don de Dios, como lo dice allí el apóstol Pablo. La fe tiene un nombre, un consumador que se llama Cristo. Ya no hay reposo, Él es el reposo, Cristo es el reposo. Todo lo que los hombres disfrutaron fue sombra, figura y prototipo. Ahora Cristo manifestado en nosotros. Ellos vivieron en las figuras, ellos vivieron en la sombra. Ahora nosotros vivimos en la plenitud, en la realidad de todas esas palabras que estaban expresadas por medio de objetos, de figuras proféticas. Hoy para nosotros son una realidad, una vivencia, una experiencia. En el libro de Hebreos capítulo 11 vemos cómo los hombres manifestaron una fe poderosa, pero era la fe de ellos y se esforzaron y por esa fe alcanzaron buen testimonio. Así dice el escritor del libro de Hebreos. Pero cuando llegamos allí al capítulo 12 de Hebreos, encierra toda una persona y dice, puesto los ojos, Hebreos capítulo 12, dice, allí cuando llegamos a ese capítulo 12, encierra todo en una persona y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a leer Hebreos para confirmarlo. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en nuestro alrededor tan grande nube de testigos, dejemos a un lado todo peso de pecado que nos rodea y cerramos con paciencia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Aquí, qué gran diferencia. El capítulo 11 habla de los héroes de la fe, los hombres, pues, estos hombres que dieron buen testimonio por la fe. Capítulo 11 de Hebreo, que habla de la fe. El capítulo 12 ya está encerrando allí, hace el escritor de este libro, encierra todo a una sola persona. Y lo aclara aquí textualmente el versículo 2 de Hebreos 12:2. Leo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó allí a la diestra de Dios. Esto es maravilloso. Bueno, esto es importante entenderlo. Fíjense que en ese capítulo 12 Hebreo cierra diciendo que no es en ellos, que nosotros tenemos que poner nuestra fe. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sigue resaltando la imagen, la figura y la persona de nuestro Señor Jesucristo, allí en el Hebreo capítulo 12. Bueno, la vida que nosotros debemos manifestar en ese tiempo, en este tiempo, tenemos su espíritu, el espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo, tenemos la vida de Cristo, tenemos lo que representa Cristo por el nuevo hombre, para el hombre espiritual. Todos los seres humanos tienen la capacidad de poder disfrutar de esa gran victoria. Pero lo que pasa es que muchos no lo saben. Muchos están aún en ignorancia, en tinieblas. Hay que hablarles a las personas de la gran victoria de Cristo. Nosotros necesitamos renovar nuestra manera de pensar, no los patrones de este sistema. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que renovar nuestros pensamientos, como el apóstol Pablo lo habla allí en Romanos capítulo 12, el versículo 2. Dice, no se conformen a este siglo, dice allí textualmente el apóstol, sino transformados. Hay que ser transformados desde adentro, de lo más profundo del corazón, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, nuestros pensamientos tienen que ser renovados constantemente, renovar nuestra manera de pensar, los hábitos que aún hay allí en la vida de las personas, conductas, comportamientos que no son agradables, que no son correctos, cambiar la manera de pensar, cambiar esos patrones de ese sistema corrompido, para que podamos comprobar la perfecta voluntad agradable delante de Dios, como dice el apóstol Pablo allí textualmente en Romanos 12:2. Todas las palabras del Señor son sí, amén. Vida de poder. Veamos aquí la comparación en el libro de los Hebreos, muy interesante, de los dos regímenes. Dos regímenes allí, el del espíritu y el de la carne. Veamos Hebreos 7:12. Vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos 7:12. Hebreos 7:12. Mire cómo dice esta escritura. Pero cambiando el sacerdocio, necesario es que se cambie también la ley. Pero no estamos bajo el viejo régimen. Hoy hay muchas personas que creen que estamos bajo ese régimen. No, ellos piensan, no es el régimen de la ley. Estamos ahora bajo el régimen del Espíritu. Es el Espíritu de Dios que nos guía, es el Espíritu de Dios que nos enseña, es el Espíritu que nos fortalece, es el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Cristo es mejor que todo sacrificio, Cristo es mejor que todos sacerdotes, que los sacerdotes del Antiguo Testamento, del tiempo de la ley, mejor como hijo. Diferencia totalmente a Moisés, que fue siervo. Moisés fue siervo como hombre. Mejor pues Cristo allí ganó por causa de su humillación. La victoria de Cristo es poderosa, la victoria de Cristo es grande. Cristo venció para que hoy nosotros seamos vencedores, para que nosotros seamos hoy más que victoriosos, para que nosotros seamos hoy más que vencedores, queridos y apreciados hermanos y hermanas que me escuchan en este hermoso día, en esta hermosa mañana. La victoria poderosa de Cristo. Hay que hablar de estos temas, hay que seguir compartiendo estos temas. Basta ya pues de hablar temas ya de catástrofes, temas de terror, temas de miedo. La gente pues quiere escuchar pues la palabra de Cristo. La gente quiere escuchar buenas noticias, la gente quiere escuchar buenas nuevas. Esta palabra pues allí está para que podamos meditarla, para que podamos reflexionar con respecto a ella. La victoria gloriosa,
maravillosa de Cristo. Hoy somos nosotros bendecidos a través de la victoria de Cristo. Hoy somos nosotros privilegiados a través de la victoria de Cristo. No estamos bajo el régimen de la ley, no estamos bajo el régimen de la carne, sino ahora estamos bajo el régimen poderoso del Espíritu, el Espíritu de Cristo, que habita ahora en nuestros corazones, el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo allí, morando allí, el Espíritu de gracia, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de Dios, el Espíritu de ciencia, el Espíritu de poder allí, para que las personas puedan ser libres a través de esa palabra maravillosa que es Cristo, a través de esa justificación que es en Cristo, a través de esa restauración que es Cristo Jesús, que nosotros podamos llevarle esa palabra a todas las personas que nos escuchan a través de este medio de comunicación, que esta palabra pueda llegar allí, pueda tocar el corazón de las personas y puedan allí reflexionar de lo maravilloso que hizo Cristo por la humanidad, por los hombres, por cada uno de las personas. Bueno, allí está esta palabra. Bendiciones del cielo, bendiciones de lo alto. Les saluda por aquí desde Venezuela el pastor Nelson Cárdenas. Es un placer haber compartido por este medio de comunicación. Un abrazo fortísimo, gracias por la atención, gracias a todas las personas que nos siguen allí en este ministerio internacional como lo es Unicristo, el cual soy parte pues de este grupo de hombres y mujeres que estamos allí transmitiendo el evangelio del reino, transmitiendo esta palabra de victoria, esta palabra de poder. Recuerda, diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, para bien, a través de la victoria de Cristo. Somos más que victoriosos. Somos más que vencedores. Que tú te puedas apropiar, querido amigo, que tú te puedas apropiar, querida amiga, que tú puedas tomar allí esa palabra en tu corazón y creer. Ya no es por el hacer, sino por el creer que Dios se está moviendo, se mueve poderosamente la mano de Dios a favor, pues, nuestro. La mano maravillosa de Dios. Cristo venció el mundo. Cristo venció el pecado. Cristo venció la muerte. Cristo venció la carne. Cristo venció el diablo. Cristo, el vencedor. Ese vencedor vive ahora dentro de nosotros. Ese vencedor está allí en nosotros. Vive allí a través del Espíritu de Dios. Vive allí ese vencedor maravilloso. Bueno, bendiciones del cielo. Un placer. Paz y gracias a todos en esta hermosa mañana. Que esta palabra sea de gran reflexión para todas y todos.